Las brasas del combate aún humeaban cuando Iván Ortega descendió del transporte blindado. El campo de batalla de Calteri 7 era un cementerio de hierro y ceniza, un lugar donde los gritos de muerte no habían tenido tiempo aún de apagarse del todo. Iván caminaba lento, con la mirada endurecida por demasiadas campañas, por demasiadas promesas rotas. Había sobrevivido a 3 asedios orbitales, a 2 sabotajes internos, a una traición diplomática en la Luna Roja de Bengal, y ahora, por fin, la guerra parecía haber terminado. Pero la paz no le traía alivio. Solo un silencio demasiado espeso, como si el universo aún dudara en respirar. Lo llamaron al cuartel móvil al caer la tarde. Oficiales vestidos con galas limpias lo miraban con la misma condescendencia con la que se mira a un perro leal que ha regresado con la presa. Felicitaciones vacías, reconocimientos por valentía, y entonces, el comandante abrió la compuerta de carga y le mostró una caja sellada. Negra, lisa, viva. Tu recompensa, sargento Ortega, anunció con una sonrisa demasiado fácil. Directamente del alto mando. ¿Esto es una broma?, preguntó Iván, frunciendo el ceño. Yo pedí regresar a la tierra. Pedí salir del frente. ¿Qué demonios es esto? No puedes regresar. No después de lo que viste en el frente norte. El Consejo de Seguridad decidió que es mejor mantenerte ocupado, lejos. Considera esto una compensación generosa. Con desconfianza, Iván presionó el control que abría la cápsula. La tapa se levantó con un suspiro casi orgánico, y entonces la vio. Pequeña. No más de 1 metro de altura. Piel violeta, tan suave como la niebla matinal, y cabellos plateados como lluvia helada. Sus ojos eran enormes, profundamente negros, sin pupilas. Brillaban. No por luz, sino por inteligencia. Por algo más. Estaba arrodillada, con las manos atadas delante de sí por una cinta luminosa. No parecía herida, pero su expresión era la de alguien que había esperado demasiado tiempo para ser liberado, y ya no lo deseaba. ¿Quién eres?, preguntó Iván. Ella no respondió. Solo lo miró. Fijamente. Como si ya supiera quién era él. Se llama Teira, dijo el comandante. Genéticamente adaptada para servir. La capturamos en una operación especial, fuera del tratado. Técnicamente, no existe. Así que puedes hacer con ella lo que quieras. Iván sintió que algo dentro de él se enfriaba de golpe. No soy un carnicero. Ni un coleccionista. Y no soy un maldito tratante de esclavos. No eres nada si no sabes obedecer, Ortega, replicó el comandante, con una mirada que dejó en claro que esa conversación había terminado. De mala gana, Iván se llevó la caja a su módulo. Activó el cierre interior y se sentó frente a ella, con las manos sobre las rodillas, sintiéndose ridículo y furioso al mismo tiempo. ¿Me entiendes?, le preguntó. Ella asintió, sin una palabra. ¿Puedes hablar? Otro leve gesto afirmativo. Entonces hazlo. No soy tu enemigo. Solo, quiero saber por qué estás aquí. Nada. Silencio. Solo esa mirada que comenzaba a incomodarlo más que cualquier campo de batalla. Esa noche, Iván no durmió. La figura de la alienígena seguía allí, sentada al borde de la litera auxiliar, con las piernas cruzadas y los brazos apoyados sobre sus rodillas. Inmóvil. Parecía una estatua viva, pero cada tanto, él sentía sus ojos sobre él, como un hilo invisible tocando su nuca. Fue en la madrugada cuando lo escuchó. Una voz. No afuera, sino dentro de su mente. Suave, cálida, femenina, casi dulce. No soy un objeto. Y no soy tuya. Iván se incorporó de golpe, buscando su arma por reflejo. Pero Teira no se había movido. Solo lo miraba. Sus labios estaban sellados. Su expresión, tranquila. ¿Fuiste tú? Silencio. Háblame. Si me metieron en este juego, quiero entenderlo. ¿Quién eres? ¿Por qué te encerraron? ¿Qué te hicieron? Ella inclinó apenas la cabeza. No fue lo que me hicieron, soldado. Fue lo que soy. Iván sintió que su garganta se secaba. ¿Y qué eres? Ella se levantó por primera vez. Su cuerpo era ligero, pero cada paso tenía una cadencia controlada. Como si caminara sobre secretos. Se acercó hasta quedar justo frente a él, su cabeza apenas le llegaba al pecho. Pero no parecía indefensa. No, era otra cosa. Como una tormenta contenida en una copa de cristal. Teira alzó una mano. Tocó el pecho de Iván, justo sobre el corazón. Un escalofrío le recorrió el cuerpo,
como si una energía desconocida lo leyera por dentro. No soy un premio. No soy una recompensa. Soy un error que nadie pudo destruir. Y ahora, estoy en tus manos. Iván sintió que la guerra, que las balas, que las explosiones, que las traiciones, no habían sido nada comparado con lo que acababa de comenzar. Porque entendió algo con absoluta claridad. Teyra no era un botín de guerra. Era una advertencia disfrazada de regalo. Y él acababa de desatarla. El protocolo de aislamiento no permitía muchas salidas desde la base temporal. Calteri 7 seguía siendo una zona inestable, con animales mutados por la radiación de guerra, sensores de movimiento fallando por tormentas magnéticas y una geografía que mutaba lentamente, como si el planeta mismo respirara con odio. Iván había empezado a acostumbrarse al silencio compartido con Teyra, aunque cada día que pasaba, esa costumbre se transformaba en algo que rozaba lo adictivo. Ella no hablaba con su voz. No como lo haría un humano. Su comunicación era mental, como un susurro constante que podía escucharse incluso con los ojos cerrados. A veces era suave, como una caricia en su mente, otras veces se colaba como un escalpelo entre sus pensamientos más privados. Y eso lo inquietaba. Pero también lo atraía. Cada mañana, ella estaba despierta antes que él. Ya no dormía sentada como la primera noche, sino cerca. Muy cerca. En ocasiones tan cerca que Iván sentía su respiración en su cuello, pequeña, templada, insistente. Y cada vez que despertaba con su cuerpo tan próximo al de ella, una mezcla confusa de protección, deseo y alarma recorría su columna. Durante una de sus patrullas diurnas de reconocimiento, el cielo de Calteris se oscureció de pronto. Las nubes cayeron como cortinas de metal líquido. Iván apenas tuvo tiempo de refugiarse en una grieta de la ladera montañosa, y Teyra, que lo seguía sin decir palabra como una sombra viviente, se deslizó a su lado sin emitir un solo ruido. La tormenta rugió. El aire chispeaba con electricidad salvaje. Pero ellos dos permanecían inmóviles, cuerpo contra cuerpo, mientras la naturaleza del planeta trataba de recordarles que ahí no mandaba nadie. Fue la primera vez que Iván notó el olor de su piel. No como algo floral o químico. Era como ozono tras una descarga. Como lluvia que había caído sobre roca incandescente. Pura energía. ¿Eres realmente una especie?, preguntó él, sin saber por qué rompía el silencio. Ella giró el rostro, sus labios a escasos centímetros de los suyos. Su mirada no tenía intención de huir. Soy la única que queda. ¿De qué? De algo que no debería haber nacido. Iván tragó saliva. El calor del lugar se intensificaba, o tal vez era su cuerpo el que comenzaba a traicionarlo. Pero antes de poder decir algo más, los sensores de su traje comenzaron a sonar en su oído. Movimiento. A 200 metros. Y acercándose. Mierda, susurró, activando su visor. Desde el borde de la pendiente, emergió una criatura de tamaño descomunal. Casi 3 metros de altura. 8 extremidades. 4 ojos brillando en rojo. Mandíbulas dentadas y piel cubierta de escamas que parecían absorber la luz. Un depredador nacido de un planeta donde la evolución había premiado la crueldad. Iván cargó su rifle. Apuntó. La criatura rugió y se lanzó. Un salto. Directo hacia ellos. El disparo fue inútil. La distancia era demasiada. El animal caería sobre él en menos de 2 segundos. El peso bastaría para destrozarlo. Todo se ralentizó. El rugido llenó sus oídos. El miedo volvió a encontrar su viejo lugar en el pecho de Iván. Pero no llegó el impacto. Llegó una explosión. No de fuego, ni de balas. Una onda de energía translúcida, como si el aire se hubiera quebrado en fragmentos de luz. La criatura fue lanzada hacia atrás, y cuando intentó reincorporarse, su cabeza estalló en silencio. Como una burbuja atrapada entre realidades. Iván miró a su lado. Teyra estaba de pie. Una mano extendida. Sus ojos ardiendo con una luz blanca y peligrosa. Pequeña, diminuta frente a la bestia que acababa de aniquilar, pero más aterradora que cualquier monstruo. Él no pudo evitar retroceder un paso. ¿Qué fue eso? Ella no respondió con palabras. Avanzó hacia él. Lo miró a los ojos. No con furia. No con altivez. Con otra cosa. Algo más íntimo. Más crudo. No dejaré que nadie te toque. Nadie. Entiéndelo. ¿Por qué? Porque ya no estás solo. Porque ahora, estás marcado. Iván la contempló. El cuerpo menudo, el cabello cayendo como un río de plata sobre su espalda,
la piel que parecía brillar cuando estaba cerca de él. Todo en ella gritaba peligro. Pero sus palabras, su mirada, gritaban otra cosa. Gritaban pertenencia. Gritaban necesidad. Él levantó su mano, lento, y la apoyó sobre el rostro de Teyra. Estaba tibio. Humano. Increíblemente real. Ella cerró los ojos y suspiró, como si ese gesto fuera el primero que recibía en toda su existencia. No sé qué eres, Teyra. Pero no quiero verte encerrada nunca más. Ella abrió los ojos. El negro absoluto de sus pupilas brillaba con un fuego que no era físico. Entonces no me encierres tú. Iván asintió, y en ese instante entendió algo que cambió por completo su percepción. Esa mujer pequeña, silenciosa, peligrosa, no estaba bajo su protección. Era él quien estaba bajo la suya. Y algo profundo, instintivo, comenzó a florecer en su pecho. Algo que ni las guerras ni la soledad habían podido matar, una conexión que no podía explicarse, solo vivirse. Una conexión que ardía, y que recién comenzaba a quemar. Desde aquella noche, Iván comenzó a soñar. No con el pasado, no con las guerras que había sobrevivido ni los amigos que había perdido. Soñaba con algo que no comprendía, pero que sentía dentro de su piel, como una melodía extraña que resonaba en un idioma olvidado. Soñaba con Teyra. A veces estaba de pie, envuelta en llamas blancas, mirándolo desde el otro lado de una frontera invisible. Otras veces la veía llorando sobre su pecho, sus lágrimas brillando como cristales líquidos. Había noches en que la sentía encima de él, tocándolo, susurrándole cosas que se disolvían antes de que pudiera entenderlas. Pero cuando despertaba, lo primero que veía era su rostro. Siempre cerca. Siempre despierta. La noche que todo cambió, la temperatura del planeta cayó en picado. Una tormenta de viento subatómico azotó las paredes del módulo de emergencia donde se refugiaban. El sistema de calefacción falló por sobrecarga, y ni las mantas militares podían mantener el calor. Iván temblaba. Literalmente. Y Teyra, con la piel desnuda bajo la túnica de fibras alienígenas, permanecía sentada a su lado, quieta como una figura tallada en luz. «Tienes que entrar aquí», dijo él, levantando la manta térmica que lo cubría. Ella no respondió. Solo lo miró, como si intentara leer si esa invitación tenía doble filo. Pero no dudó demasiado. Se deslizó dentro del estrecho espacio y su cuerpo se pegó al de él, como si hubiera estado esperando ese contacto durante siglos. La primera impresión de Iván fue el calor. Ella ardía. Su piel, suave como seda extraterrestre, vibraba con una energía que no era humana. Era algo más. Algo vivo. Como si su propio cuerpo llevara un núcleo de sol encapsulado bajo la piel. La segunda impresión fue su olor. Ya lo había sentido antes, ozono, piedra caliente, algo salvaje. Pero ahora, en contacto directo, era embriagador. Casi adictivo. Y la tercera, fue el temblor. Ella temblaba. ¿Estás bien?, preguntó él, tocándole suavemente el brazo. No respondió con palabras. Solo giró sobre sí misma, colocándose de lado, enfrentándolo. Su mano subió lentamente y se apoyó sobre su pecho, justo donde latía su corazón. Cerró los ojos. Sus labios se entreabrieron apenas. Iván no se movió. No podía. Había algo en el aire. Algo más denso que la tormenta afuera. Más peligroso que los enemigos que los perseguían. Más íntimo que cualquier abrazo. ¿Qué sientes?, murmuró él. Estoy despertando. ¿Despertando de qué? De mí misma. Teyra abrió los ojos y lo besó. No fue un beso torpe ni tímido. Fue preciso. Directo. Cargado de una urgencia silenciosa. Su boca era pequeña, pero el calor que emitía era brutal. Iván respondió por instinto, rodeándola con los brazos, estrechándola contra su cuerpo. Ella jadeó, un sonido bajo, casi imperceptible, pero que le atravesó el pecho como un cuchillo encendido. Esto no está bien, susurró él contra sus labios. No, pero tampoco está mal. Ella volvió a besarlo, más profundo esta vez. Y su cuerpo cambió. Literalmente. Brilló por un segundo. La piel se volvió más suave, más cálida, y una serie de marcas luminosas aparecieron en su espalda, como símbolos que danzaban lentamente. ¿Qué eres?, preguntó él, fascinado. Lo que tu presencia está haciendo de mí. Iván sentía que perdía el control, que el deseo lo envolvía como una niebla espesa. Pero no era solo físico. No era solo atracción. Era conexión.
Un puente invisible que se tendía entre sus almas, entre sus pasados rotos. Ella acarició su mejilla con los dedos, y por un segundo, él vio su historia. Un destello de imágenes. Cámaras frías. Voces sin rostro. Instrumentos que cortaban. Luz. Oscuridad. Soledad. Y un eco constante: tú no eres real, tú no eres digna. Cuando la visión se desvaneció, Iván tenía los ojos húmedos. Y ella también. ¿Cuánto tiempo estuviste sola? Toda mi existencia. La abrazó más fuerte. Y ella, por primera vez, se acurrucó. No con distancia. No como una prisionera. Se entregó a su pecho como quien encuentra refugio. Como quien, al fin, deja de huir. Horas después, mientras dormían juntos, ella murmuró algo apenas audible. Ahora soy tuya. Pero no por cadena, ni por orden. Por elección. Y él, en su sueño, sonrió. Porque aunque la galaxia ardiera otra vez, por primera vez, no sentía frío. El sol de Calteri 7 no salió esa mañana. El cielo parecía más denso, teñido de un gris metálico que presagiaba algo más que mal tiempo. Iván lo notó enseguida. Había aprendido a leer el ambiente como se lee una herida abierta. Cuando el aire está demasiado quieto, algo va a sangrar. Teyra también lo sintió. Desde que había dormido con él, algo en su energía había cambiado. Caminaba más cerca. Lo tocaba con frecuencia. No por necesidad física, sino como si necesitara su contacto para no desaparecer. Como si su existencia estuviera anclada a él. Y, sin embargo, ella también parecía nerviosa. Como si algo se aproximara y no pudiera detenerlo. Iván repasó las armas del módulo. Revisó munición, sensores, selló las compuertas. Teyra lo observaba en silencio desde una esquina, sentada como una estatua ancestral, los ojos fijos en la nada. ¿Qué pasa, Teyra?, le preguntó, sin dejar de armar su rifle de pulso. Ella no respondió al instante. Solo tras unos segundos, cuando él se giró para mirarla, levantó la cabeza y habló con una voz que no venía de sus labios. Vinieron por mí antes. Pero ahora no van a intentar negociar. ¿Quiénes? Los Bort. Ese nombre lo había escuchado una vez. En un informe clasificado. Una raza tecnocrática, aislacionista, obsesionada con la pureza genética y las líneas de sucesión de su especie. Altamente avanzados. Letales. Nadie sabía mucho sobre ellos, porque los que se encontraban cara a cara con un Bort no solían regresar. ¿Por qué te quieren de vuelta? Teyra bajó la mirada. Porque soy el error más peligroso que cometieron. En ese momento, las alarmas internas del módulo se activaron. Algo entraba en la atmósfera. Múltiples señales. Formaciones en triángulo. Nave no identificadas. Energía exótica. Iván maldijo, corrió a los controles y activó la pantalla de rastreo. 3 naves descendían en línea recta hacia su posición. Nos encontraron. ¿Puedes detenerlas? Ella negó lentamente con la cabeza. No sin consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias? Despertar lo que aún no controlo. Iván comprendió, por primera vez, que no estaba al lado de una simple criatura genética. Estaba junto a una bomba dormida. Una fuerza contenida por voluntad, no por límites reales. Entonces nos preparamos para pelear, dijo él, entregándole una pequeña daga de material reforzado, lo único que tal vez podría resistir una pelea cuerpo a cuerpo si todo fallaba. Ella lo tomó con delicadeza. Pero sus ojos estaban lejos. En el cielo. En el recuerdo. Las naves descendieron sin sonido, deslizándose como tiburones sobre el aire. Eran negras, lisas, como espejos flotantes. 3 guerreros Bort emergieron del primero transporte. Altos, de rostros lisos y ojos que no reflejaban emoción. Portaban lanzas energéticas y vestían armaduras vivas que cambiaban de textura con cada paso. Iván se colocó frente a la entrada, rifle en mano. No van a llevársela. Uno de ellos alzó una mano. Habló con una voz metálica que parecía no tener eco. Soldado humano. Retrocede. No tienes idea de lo que estás protegiendo. Sí, tengo idea. Lo suficiente para saber que no les pertenece. Ella no te lo contó todo. No necesito saberlo todo para saber que está mejor conmigo que con ustedes. Teyra caminó hasta su lado. Despacio. Lenta. Descalza sobre la tierra contaminada. No quiero regresar, dijo, por primera vez, en voz audible. El Bort en el centro dio un paso hacia adelante. Era el más alto.
Sus ojos se encendieron con una luz rojiza. Abrió su brazo y reveló un dispositivo triangular que comenzó a vibrar con intensidad. Eres heredera del consejo original. Tu sangre es la llave de la herencia universal. Te crearon como símbolo, pero decidiste sentir. Eso no está permitido. Has contaminado el linaje. Has traicionado tu propósito. Ya no soy símbolo, dijo Teyra. Soy libre. Y he elegido. Has elegido mal. Iván sintió cuando el primer disparo voló a centímetros de su rostro. El escudo de energía que Teyra había desplegado se encendió con un zumbido ensordecedor. El combate estalló. Ráfagas de energía cortaban el aire. Iván rodó por el suelo, disparando ráfaga tras ráfaga, mientras los Vort avanzaban como máquinas imparables. Teyra gritó. Un grito que no vino de su garganta, sino del corazón mismo de la tierra. Una onda expansiva barrió el campo. Uno de los Vort salió volando por los aires, el pecho colapsado en sí mismo como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado desde dentro. Iván cayó. Una lanza de plasma le atravesó el hombro. El dolor fue inmediato, brutal. Sangre, sudor, gritos. Y entonces, lo vio. Teyra flotaba. Literalmente. Su cuerpo suspendido a 1 metro del suelo. El cabello como llamas de plata agitadas por un huracán. Sus ojos completamente blancos. Sus manos extendidas. Las armaduras de los 2 Vort restantes comenzaron a derretirse sobre sus cuerpos. Gritaban, sí, pero ya no eran gritos de guerra. Eran gritos de miedo. Cuando la luz se disipó, el silencio volvió. Teyra cayó de rodillas. Jadeando. Temblando. Desnuda. Vulnerable. Iván se arrastró hasta ella. Con el brazo herido colgando inútilmente, la envolvió en sus brazos. Ella se aferró a su pecho. Su cuerpo temblaba, no por frío, sino por miedo. Por culpa. Lo hice, otra vez, susurró. Maté sin querer. Me destruyo cada vez que me defiendo. Iván la sostuvo con fuerza. No estás sola. Nunca más. Estoy contigo. Ella levantó la mirada. Su rostro estaba empapado de lágrimas, y aún así, en su mirada, había fuego. No saben lo que acaban de desatar, Iván. Yo, soy el principio de una guerra que nadie quiere recordar. Entonces nos preparamos, dijo él, sin dudar. Pero esta vez, no estás sola para enfrentarlo. Y por primera vez en años, ella sonrió. No como arma. No como amenaza. Como mujer. Como alguien que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecer. El campo quedó en silencio. Las 3 naves enemigas ardían en la distancia como antorchas olvidadas en una noche sin luna. Y sin embargo, Iván sabía que aquello no era una victoria. Era un rugido. Una señal. Un grito que cruzaría sistemas estelares como una llamada de guerra. Teyra estaba desplomada junto a él, el cuerpo temblando, pero su mente aún despierta. No como antes. No serena. Ahora había algo más oscuro latiendo en su interior, algo que ni ella parecía poder contener. Sus dedos apretaban el brazo de Iván con desesperación. No vendrán 3 la próxima vez. Lo sé, respondió él, ajustando la venda en su hombro sangrante. Vendrán todos. Ella se incorporó con esfuerzo. Su piel brillaba aún por las marcas de energía, aquellas líneas que aparecían cada vez que liberaba su poder. No cicatrizaban. No se apagaban. Eran una advertencia escrita sobre su carne, una memoria viva de lo que era capaz de hacer. O de destruir. Necesitamos movernos, dijo él. Ahora. Ella no replicó. Solo asintió, con la mirada endurecida. Ya no era la criatura pequeña que había encontrado en una caja. Ya no era solo una superviviente. Algo dentro de ella había despertado, y aún no sabía si podía volver a dormir. Caminaron por el borde de la grieta montañosa, hacia un búnker subterráneo abandonado en una zona sin cobertura satelital. Un antiguo puesto de escucha que la Alianza había evacuado hacía meses, por ser considerado inestable. Justo por eso Iván lo eligió. Nadie buscaría ahí. Una vez dentro, sellaron las compuertas y encendieron la fuente de energía auxiliar. El lugar olía a humedad, a metal viejo, a soledad. Pero era seguro. Por ahora. Iván se dejó caer sobre el suelo frío. La herida del hombro latía con cada respiración. Sabía que la infección podía comenzar en cualquier momento, pero no tenía fuerzas para moverse. Cerró los ojos, y entonces sintió las manos de Teyra sobre él. Silenciosas.
pequeñas, ardientes. No tienes que hacerlo, susurró, sintiendo sus dedos sobre su piel. Puedo resistir. Ella no respondió. Retiró la parte superior de su uniforme con delicadeza. El contacto de su piel lo estremeció. Sus dedos recorrieron la herida, y luego, algo increíble sucedió. El calor. Un calor que no venía de afuera, sino de dentro de ella. Como si su energía vital se canalizara a través de sus manos. Como si su poder pudiera coser carne y tejido sin dolor. Iván jadeó, no por la herida, sino por lo que sentía. Su pecho comenzaba a arder, pero no por fiebre. Era algo más primitivo. Algo que había estado reprimiendo desde el primer momento que la tuvo cerca. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él, con la voz ronca. Ella no levantó la mirada. Sus dedos seguían sobre él, recorriendo, cerrando, tocando más allá de la piel. Estoy compartiendo lo que soy. Solo así sanarás. Pero hay un precio. ¿Qué precio? Lo sabrás cuando me toques sin miedo. Iván la tomó por las muñecas. No con violencia. Con necesidad. Su mirada se cruzó con la de ella, y por un segundo, el mundo dejó de moverse. Había fuego en ambos. No por lujuria superficial. Era algo ancestral, biológico, inevitable. Hace días que quiero hacerlo, admitió él. Tocarte sin miedo. Entonces hazlo, susurró Teira. Pero entiende algo, humano, si lo haces, ya no habrá marcha atrás. Me atarás a ti. Me alterarás para siempre. Y tú a mí. Ella se inclinó sobre su cuerpo, sus labios rozando su cuello, y en ese instante, Iván comprendió algo aterrador y hermoso. No solo estaban unidos por atracción. Estaban entrelazados por algo más profundo. Como si sus almas, nacidas a mundos distintos, se reconocieran. Pero justo cuando sus bocas iban a encontrarse, un zumbido sacudió el búnker. Las luces parpadearon. Una explosión lejana estremeció las paredes. Iván se levantó de golpe. Nos rastrearon. No pueden haber llegado tan rápido, respondió ella, incorporándose de inmediato. Ambos sabían que no eran soldados comunes los que venían. Ya no. Era la respuesta directa del consejo. Y eso significaba élite. Significaba exterminadores. Significaba cazadores genéticos programados para eliminar anomalías, como ella. El techo vibró. Las alarmas se encendieron. 5 señales, entrando desde el norte. Rápidas. Silenciosas. Iván cargó su arma. Sus ojos se encontraron con los de Teira. Si caemos aquí, al menos nos habremos encontrado. Ella asintió, con una sonrisa que tenía más amor que dolor. Entonces luchemos como uno solo. La primera explosión derrumbó el muro lateral. Polvo, fuego, escombros. Iván rodó por el suelo, disparando en ráfagas controladas. Las sombras que entraban no eran humanas. Se movían como espectros. Sus cuerpos eran largos, sin rostro, llenos de agujas vivas. Teira gritó, pero esta vez no por miedo. Gritó su nombre. Iván. Y su cuerpo brilló con una fuerza que hizo temblar los pilares de la base. Un campo de energía se desplegó, expandiéndose como un latido. Uno de los enemigos fue desintegrado al instante. Otro cayó convulsionando. Pero uno de ellos alcanzó a Iván. Lo alzó del cuello y lo estrelló contra la pared. Sentía la sangre caliente descender por su espalda. El metal del suelo. El aire que le faltaba. Entonces la vio. Teira, desnuda en luz. Su cabello flotando. Su pecho expandido por el poder. Ella extendió la mano. Sus ojos brillaron. Y el atacante simplemente desapareció. Cuando Iván cayó al suelo, ella corrió hacia él. Lo sostuvo. Lo acarició. Y lo besó. Esta vez sí. Y en ese beso, entre el sabor a ceniza, sangre y vida, Iván entendió que no habría paz para ellos. No mientras el universo supiera que estaban juntos. Pero por primera vez, no importaba. Porque si la guerra iba a continuar, entonces lucharían. Sangre por sangre. Cuerpo por cuerpo. Juntos. La base quedó reducida a ruinas humeantes. Las paredes se habían desplomado como huesos rotos. El aire era espeso, cargado con el olor metálico de la sangre, la electricidad y la tierra quemada. Aún chispeaban restos de energía flotando entre los escombros, testigos silenciosos de la batalla más brutal que Iván había enfrentado en su vida. Pero respiraba. Estaba vivo. Y Teira estaba con él.
Ella se arrodilló a su lado, su cuerpo temblando por el esfuerzo de haber liberado tanto poder. Su piel estaba cubierta de luz residual, las marcas sagradas aún resplandeciendo suavemente en su espalda y brazos. Pero sus ojos seguían fijos en él, claros, humanos, cálidos. ¿Estás herido?, preguntó ella con voz suave, tocando su rostro. Solo un poco, roto, respondió Iván con una media sonrisa. Pero sigo aquí. Por ti. Teyra apoyó su frente contra la de él. Permanecieron así en silencio. Todo a su alrededor era destrucción, pero el mundo se detenía cuando estaban juntos. Horas después, cuando el sol artificial del sistema volvió a filtrarse entre las nubes, encontraron una cápsula de transporte semi-enterrada entre la maleza. Fue lo suficientemente funcional como para llevarlos fuera de Calteris. No hacia la Tierra, ni hacia un planeta conocido. Necesitaban ir más allá de los radares, a un lugar donde los Bort y los altos mandos no los persiguieran más. Y lo encontraron. Un planeta azul profundo, con selvas eternas y cielos dobles. Un rincón olvidado por los mapas, abandonado tras una vieja colonización. Ningún satélite orbitaba su atmósfera. No había registros de vida inteligente. Solo paz. Agua. Bosques. Silencio. Lo llamaron Teyvan. Una mezcla de sus nombres. Allí construyeron un hogar. No de piedra ni acero, sino de raíces y luz. Con la nave media enterrada como base, e impulsados por la energía de ella, diseñaron un refugio bioluminoso, donde la naturaleza se entrelazaba con la tecnología. Por primera vez, Iván se permitió construir algo que no fuera para la guerra. Teyra ya no tenía miedo. Su cuerpo cambió lentamente. Ya no era tan pequeña. Seguía siendo delicada, sí, pero se había vuelto más humana. Más suave. Sus emociones florecían, y con ellas, también su deseo. Las noches eran distintas ahora. No compartían espacio por necesidad. Lo hacían por amor. Tocarse era más que piel. Era compartir memoria, alma, sangre. Cada beso sellaba una historia. Cada caricia construía algo nuevo entre ellos. Ella lo guiaba sin palabras, envolviéndolo en sus piernas, en su poder, en su esencia. Y él la adoraba con la reverencia de alguien que había visto el fin, y había vuelto por ella. Durante una de esas noches, mientras la luna gemela brillaba sobre sus cuerpos desnudos, Teyra habló en voz baja, como si temiera que el viento escuchara. Siento que algo dentro de mí ha comenzado a crecer. Iván la miró, acariciando su vientre. ¿Estás diciendo que? Ella asintió lentamente, sin apartar la mirada. Nunca creí que mi especie pudiera crear con otra. Pero contigo, no hay reglas. Solo posibilidad. Iván la besó con una ternura que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Entonces vamos a crear un mundo nuevo. No uno de guerra. Uno para él. O para ella. Uno donde nunca conozcan la palabra esclavitud. Pasaron los años en ese planeta. Y no los buscaron. Los Bort desaparecieron del mapa político galáctico tras una revuelta interna. El conflicto que inició con la desaparición de Teyra se convirtió en un catalizador para el fin de su hegemonía. Otras especies comenzaron a rebelarse. La confederación se disolvió. El universo empezó a reorganizarse, y ellos, simplemente, dejaron de existir para el resto. Pero no estaban solos. El niño nació con los ojos de su madre. Negros, infinitos. Pero con la risa de su padre. Y con un poder que solo ellos entendían. Lo llamaron Lior. En la antigua lengua de Teyra, significaba equilibrio. Años después, mientras caminaban por la orilla del lago, Iván con una cicatriz nueva en la ceja y Teyra envuelta en una túnica translúcida hecha de energía tejida por ella misma, él se detuvo y la tomó de la mano. ¿Sabes qué eres para mí? Dímelo otra vez, susurró ella, sonriendo. Eres mi victoria más grande. No en la guerra. En mí mismo. Ella lo besó, con paciencia, con profundidad, con la certeza de alguien que ya no tenía miedo. Y tú, dijo ella, tú eres la paz que no sabía que existía. Mientras el sol doble se ocultaba tras las montañas de cristal, ellos se abrazaron. No como fugitivos. No como sobrevivientes. Sino como dos almas que el universo intentó separar, pero que el amor logró reunir para siempre. Y esa vez, sí, fue el final. Un final donde no se derramó más sangre. Un final donde la guerra quedó atrás. Un final feliz.